Kimberly, Manda. bueno, cuando llegue a su casa me avisa. Mire, jóvenes, no vamos a perder el tiempo, aunque yo ya había pensado hacer más o menos un repaso. Vamos a ver algo lo más interesante. Quiero que vayan tomando nota de lo que yo les voy a ir diciendo. En una de las clases hablábamos que en diversas regiones de Europa, de Asia y África habitaban esos monos antropoides, donde supuestamente nosotros proveníamos. Esa diferencia radical entre el hombre y los animales es lo que hace y principian a crearse los instrumentos de trabajo. En esta etapa primitiva se da lo que es el descubrimiento del fuego y surge también, decíamos, la sociedad gentilicia. Surge también la invención del arco y la flecha y el nacimiento de la ganadería. Y aparece por primera vez la agricultura. Y lo analizamos cuál era la forma en que ésta se dio o creció. Entonces, en el régimen de la comunidad primitiva, ¿cuáles eran las relaciones de producción? Esa relación de producción era la propiedad en común, o sea que era un comunismo antiguo. Bueno, luego surge lo que es la organización gentilicia. Surge lo que es en la primera etapa lo que era el matriarcado y posteriormente lo que era el patriarcado. ¿Cuál era la primera división social del trabajo? La primera división fue la tribu de los pastores y los productos agrícolas. ¿Cómo surge entonces la propiedad privada? En el perfeccionamiento de los medios de producción hizo posible la economía individual por ser esta la más productiva. En este régimen, la propiedad privada empezó aplicándose al ganado y se extendió a los instrumentos de producción gradualmente. Les mencionaba entonces que acá surge lo que es la comunidad gentilicia, en la comunidad primitiva, en donde surgen los jefes, los caudillos, los militares y los sacerdotes. La pregunta es entonces, la base fundamental de las relaciones de producción en la comunidad primitiva, entonces es la propiedad en común. La base fundamental de las relaciones de producción en la comunidad primitiva era entonces la propiedad en común. Luego entramos a lo que es al régimen esclavista. Este paso de la barbarie al esclavismo se realizó en el Antiguo Oriente, en la Mesopotamia, que ocupaba Irak, Turquía, Siria,
entre otros los ríos Tigres y el Éufrates. Aquí hablábamos en la etapa esclavista de los logos, que eran los griegos inteligentes, y que estos logos consideraban a los esclavos como cosas y no les daban importancia. La economía esclavista era fundamentalmente una economía natural. ¿Pero por qué? Porque toda la economía o todos los productos eran para consumirse en esa misma sociedad. Es decir, que los campesinos mantenían entonces una economía natural. Eran obligados a vender una parte de sus productos en el mercado. Luego, los pobres recurrían en busca de préstamos en especie y en dinero. Los ricos les prestaban los instrumentos de producción. Si estos nos pagaban, reducían la esclavitud, despojándolos de sus tierras, y es en la etapa de la esclavitud cuando surge la época de la usura. La propiedad privada entonces se hizo extensiva a la tierra y principió a venderse. Si el deudor no podía pagar al prestamista, este se vio obligado a abandonar sus tierras y a convertirse en esclavos, tanto él como sus hijos. En conclusión, la esclavitud aparece en la sociedad como un ser carente de inteligencia, como lo consideraban los lobos. Bueno, nace la figura del préstamo. Y desde luego, cuando el deudor es insolvente, pasa entonces a formar parte del señor esclavo. Y acá se da lo que es la segunda división del trabajo. Es decir, que el oficio manual se separó de la agricultura. Lo fundamental entonces nos preguntamos que cuál es la ley económica fundamental del sistema esclavista. Entonces, se basa en la producción mediante la explotación de los esclavos para el consumo de los esclavistas, a base de la plena propiedad de estos sobre los medios de producción y sobre los esclavos mismos. Entonces, la ley económica fundamental se basaba en la producción de esa explotación que se daba en ese sistema. Luego, tenemos lo que es el sistema feudal. En el sistema feudal tenemos los señores feudales o feudalistas y los siervos de la gleba. Vamos a ver. Se daba también lo que era el factor económico, que era uno de los aspectos fundamentales, en donde el cultivo del suelo realizado por los vasallos o los feudatarios, desde luego, sucesores de los esclavos, adscritos a la tierra definitivamente como siervos de la gleba. Con la revolución de 1789, la burguesía urbana derrota a la nobleza rural. El capitalismo es el vencedor del feudalismo. Es sobre todo el capitalismo industrial que inmediatamente había de ponerse a la defensa contra el socialismo
en sus distintas tendencias, deseoso de extender la proclamada igualdad política y social. Entonces, el sistema feudal, lo mencionábamos en la última clase, nace de la descomposición de la sociedad primitiva, de las tribus conquistadores, de los pueblos esclavistas llamados bárbaros. Esto lo vimos en la última clase. El feudalismo surge desde la caída del Imperio Romano hasta las revoluciones burguesas de Inglaterra y Francia, con los señores feudales y los siervos de la gleba. En una de las últimas clases, yo les mencionaba a ustedes lo que era el derecho de pernada. Yo les mencioné un lugar en donde no se desarrolló realmente como se dio lo que era el derecho de pernada. Y esto se da en Escocia. Cuando yo les mencionaba la película de Mel Gibson, en donde los delegados del rey en la época del feudalismo, llegaban los delegados del rey y cuando se daba un casamiento, la primera noche la pasaba con el representante del rey, a lo cual se le llamaba el derecho de pernada. Ese derecho de pernada fue uno de los aspectos fundamentales que se vio en Escocia, en donde, ahora sí miran el documento. No, licenciado. Todavía no se mira. Bueno, sigamos. Entonces, es en Escocia, en la etapa feudal, cuando se desarrolla con mayor auge lo que es sí. ¿Aló? Mire, es un desorden esto, en el sentido de que la computadora está toda desubicada. Permítame, joven, vamos a ver si componemos esto. Déjame ver, voy a presentando. Dejar de compartir, dice ahí. No, espere. Yo no sé qué sucede usted, pero fíjese que no la puedo abrir. Ahí está. Ahora sí ya. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se escucha bien y también se mira el documento. Y se mira. Sí, se mira el documento. Sí, licenciado. Yo no sé, solo con ustedes no se puede abrir el documento y con la otra sección sí. Bueno, miren, pues vamos a continuar con esto. Entonces, miren, pues, en la época del feo, estamos en un pequeño repaso. Esto lo voy a hacer con las otras secciones también. Miren, con la época del feudalismo, entonces, teníamos las dos formas que se daban con respecto, las dos o tres formas que se daban con respecto a la forma del pago a los señores feudales. Teníamos el tiempo de trabajo, teníamos el tiempo necesario y el tiempo adicional. Cuando era el tiempo de trabajo, pues, se dividía en dos partes. El necesario y el adicional. El necesario era para satisfacer sus necesidades de sustento de su familia y en el adicional el mismo y del cual pues le pagaba al señor feudal. La forma de pago, renta del suelo y la renta del trabajo. Esta renta podía ser en especie o en dinero. Bueno, esto lo vimos en la última clase.
Pero lo que nos interesa es la base fundamental de las relaciones de producción era la propiedad del señor feudal sobre la tierra y su propiedad incompleta sobre los siervos de la gleba. La base fundamental de las relaciones de producción. Estoy hablando de una relación entre el señor feudal y el señor siervo de la gleba. Si es la esclavista, el esclavista y el esclavo. Y si le hablamos de la etapa primitiva, las relaciones eran relaciones que se compartían o bien eran en común. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el sistema capitalista después de ese recordatorio. Bueno, el sistema capitalista, jóvenes, prácticamente es el que tenemos en América Latina, a excepción de lo que es Cuba, principalmente, porque Cuba tiene un sistema eminentemente socialista. Ahora bien, el capitalismo ese es un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada y en los medios de producción. En la propiedad privada y los medios de producción. La propiedad privada porque desde luego los señores empresarios mantienen la propiedad privada para la producción de los productos de los cuales ellos obtienen las grandes utilidades. Entonces, es la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. En contraste con la economía agrícola, el capitalismo está fundado sobre la posibilidad de hacer fructificar el dinero obteniendo intereses. Es decir, que en el sistema capitalista, en nuestro medio, cualquier persona puede poner su empresa y desde luego estamos en un sistema capitalista y lo que se busca lo fundamentalmente es la obtención, obtener intereses y obtener utilidades. Si se hace un préstamo bancario, no es para tener pérdidas, es para manejarlo en un sistema capital, obtener dinero, pagar los préstamos y obtener intereses o bien las utilidades. Ese es el sistema capitalista. Ahora bien, yo les mencionaba a ustedes anteriormente que los grandes empresarios y los grandes capitalistas lo que hacen es que se van al sistema bancario, ¿sí? Y hacen préstamos millonarios. Con esos préstamos millonarios, ellos arrendan fincas en el interior del país, Petén, La Máquina, Mazatenango, como que fuera sistema feudal, y en donde ellos aún subarrendan, fíjense ustedes, a personas pobres. Muchos de ustedes son del interior de la República y viven por esos sectores y conocen de las grandes explotaciones que se dan, principalmente en las fincas cafetaleras, en donde estos capitalistas prestan, ya hicieron los grandes préstamos bancarios, pagan, fíjense ustedes, anticipadamente la cosecha para 1, 2 y hasta para 5 años. Les compran las cosechas a los productores del campo, a quienes ellos mismos les han arrendado, y en donde ellos obtienen las grandes utilidades al poner el producto en el mercado interno y en el mercado internacional. Y esos productos vendidos, los intereses y las utilidades, la mayor parte o todo ese capital lo depositan en bancos extranjeros. Y en Guatemala o en los préstamos de los bancos, pues solamente están pagando mínimas cuotas de interés y los capitales que han prestado. Y aún esos capitales, jóvenes,
están asegurados de parte del banco. Y si la cosecha es mala o si no se da, están exentos estas personas de pagar los grandes impuestos al Estado en virtud de que han tenido pérdidas fiscales. Bueno, este es un círculo realmente en el sistema eminentemente capitalista. Entonces, este sistema presupone dos condiciones. La existencia de una masa de gente desposeídas, lo que les mencionaba, carentes de medios de producción y de medios de existencia, lo que los obliga a contratarse y a trabajar para el capitalista, lo que yo les mencionaba anteriormente. A veces el Estado dota de tierras a estas personas del campo, pero lamentablemente como no saben manejar, no les dan asesoría técnica, no les dan asesoría crediticia, no les prestan atención. El señor capitalista, el terrateniente que está a la par, le compra el terreno que el Estado le ha dado. Y con ese dinero, esta persona lo que hace es que se va a poner las grandes borracheras, se consigue otra mujer y luego lo que hace es invadir parcelas porque se ha quedado nuevamente en la calle. Pero todo se debe a que no hay cultura de poder manejar esas dotaciones de tierra, por lo mismo que no existe asesoría de parte de las políticas públicas. La acumulación en riqueza, en dinero necesario, es para las grandes empresas capitalistas. Es lógico, sí, ellos son los que manejan el sistema bancario y el sistema capitalista. Ahora bien, en el régimen gremial o feudal del que habíamos hablado de producción, no estaba ya capacitado para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados. Entonces vino a ocupar su puesto lo que era la manufactura. Los maestros de los gremios viéndose desplazados por la clase media e industrial y los artesanos por los obreros especializados dentro de cada taller o fábrica, pero los mercados seguían creciendo. Ya no bastaba tampoco lo que era la manufactura. Me explico. Es decir, que el sistema feudal en esos momentos se queda atrás. Tanto los artesanos, los maestros, la manufactura, se queda atrás porque el sistema capitalista ha superado lo que eran los préstamos y lo que se podían ellos obtener en el sistema feudal con los siervos de la gleba. El invento del vapor y la máquina vinieron a revolucionar el régimen industrial de la producción. La manufactura se dio el puesto a la gran industria moderna y la clase media industrial dejó su puesto a los magnates de la industria. La gran industria creó el mercado mundial y este a su vez dio un gran impulso al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra, y estos progresos redundaron en provecho de la industria, el comercio, los ferrocarriles, la navegación, desarrollándose la burguesía, creciendo los capitales, desplazando a toda la clase de la Edad Media. La burguesía entonces ha desarrollado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario, donde quiera que se instaure, echó por tierra todas las instituciones feudales. Lo que yo les mencionaba, que la burguesía, la aristocracia, los ricos, los terratenientes, echaron a la borda lo que era todo lo que se relacionaba con las instituciones feudales, porque ellos vinieron a utilizar lo que mencionábamos, la máquina del vapor y la industria, utilizando nuevos mecanismos y tecnología para la inversión y para la producción. Entonces,
La burguesía, con el rápido crecimiento de los medios de producción y de las comunicaciones, lleva la civilización hasta las naciones más atrasadas. Quiere decir que el sistema capitalista ingresó a muchos países, a muchos pueblos, en donde estaba completamente atrasado y obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de la producción capitalista o a parecer. Las obliga a implantar en su propio seno la civilización, es decir, hacerse burgueses. Vemos entonces que la producción capitalista está orientada fundamentalmente para la producción de mercancías, y esto es elaborar productos a bienes para vender y de ese cambio obtener las utilidades. La mayor parte de las tierras se encuentran en manos de la clase de los terratenientes en el sistema capitalista. La gran masa, fíjense ustedes, de las mercancías agrícolas es producida por las empresas capitalistas a base del trabajo del asalariado. Si ustedes se dan cuenta, en este sistema capitalista, aquí no vamos a hablar del señor feudal ni del siervo de la gleba. Aquí vamos a hablar entonces ya del señor patrono. Aquí vamos a hablar entonces del señor capitalista. Aquí vamos a hablar entonces del trabajador. Aquí vamos a hablar entonces de los asalariados. Sin embargo, la forma de economía que sigue prevaleciendo numéricamente en la agricultura de los países burgueses es la economía del pequeño productor de mercancía. Al transformarse las formas precapitalistas de propiedad territorial, la gran propiedad feudal y la del pequeño campesino sobre la tierra, va cediendo el puesto a la propiedad territorial burguesa. Y una gran parte, cada vez mayor, de las tierras pertenecientes a los terratenientes y de los campesinos van a parar a manos de los bancos. Fíjense ustedes, una parte cada vez mayor de las tierras pertenecientes a los terratenientes y de los campesinos van a parar a mano de los bancos, de la burguesía agraria, de los industriales, los comerciantes y de los usureros. Ban Rural, bueno, todos los bancos, señores, no podemos decir que son usureros. Podemos decir que son usureros, pero desde el punto de vista de, digamos, legalizados técnicamente hablando. Aunque los usureros de la calle cobran el 3% mensual y los usureros de los colombianos que andan en la calle les cobran como si ustedes reciben 1,000 quetzales, esos les andan cobrando los intereses de 100 quetzales diarios en la calle. Y si no pagan, andan armados. Yo no sé por qué han permitido eso en Guatemala. Ya han desarticulado varias bandas de estos prestamistas y como la gente que tiene sus tiendas en las calles tiene grandes necesidades y deudas, se endeudan con un banco y para pagar la deuda del banco se endeudan con otro y para pagar lo del otro se endeudan con estos prestamistas colombianos que no cobran ni el 10%, cobran como el 25, el 80% de lo que han prestado. Realmente es algo inaudito de lo que está sucediendo. Bueno, bajo el sistema capitalista, la clase de los grandes terratenientes posee el monopolio de la propiedad privada sobre la tierra y una parte considerable de ella la entregan ordinariamente en arriendo a los arrendatarios capitalistas y a los pequeños campesinos. Me explico. Es decir,
que los grandes capitalistas, los grandes terratenientes, alquilan, arrendan las fincas en el interior del país y se la arrendan a otros capitalistas. Y estos capitalistas arrendatarios también les subarrendan a los pequeños campesinos. Entonces es una gran cadena realmente de explotación, lo cual se debiera de haber una regulación de los préstamos bancarios que no se deben de subarrendar, porque cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros viene al banco y hace un préstamo, hablemos de 1 millón, y deja ya sea como prenda o deja como una hipoteca algo, y como consecuencia de ese millón, él está pagando con el sistema bancario, hablemos de tal vez de un 12% anual, de lo cual esta persona principia a hacer préstamos al 10%. Si lo presta al 10% de 1 millón, él está recibiendo 100,000 quetzales mensuales. Son regulaciones realmente que no son préstamos y acciones y actividades de carácter en el sistema capitalista que no está regulado con el sistema bancario. Está regulado el préstamo, pero los subpréstamos y los intereses que estos no se encuentran regulado. Con la pandemia vino el Estado y se puso a pagar agua, a pagar luz eléctrica y a dar cierto porcentaje a quienes no llenaban los requisitos, o bien para el pago de la luz eléctrica, que tenían ciertos kilovatios y por lo tanto eran favorecidos con un beneficio que estaba otorgando el Estado. Viene el Estado y dota al Banco Crédito Hipotecario Nacional con varios millones para préstamos a personas de la pequeña empresa, los que tienen negocios en la 18 calle, los que tienen negocios en el Guarda, pero quienes recibieron esos préstamos fueron los señores capitalistas y los que tienen grandes inversiones. ¿Por qué? Porque no se justificaron para qué querían los préstamos, pero realmente no existe ni la Contraloría de Cuentas, ninguna institución que supervise para qué se dieron esos grandes capitales millonarios en préstamos. Y hasta la fecha, créanme ustedes que a ninguno se le ha requerido que paguen los préstamos que han recibido, que yo sepa, y que yo sé que muchos recibieron millonadas de dinero y no teniendo ellos necesidades para dichos préstamos, sino que eran para otro tipo de personas de escasos recursos económicos para que pudiesen trabajar o invertir la plata en este sistema. Luego tenemos lo que es entonces en el sistema capitalista. Tenemos como sujetos de la actividad agraria. Pongan atención, cuando hablamos de los sujetos de la actividad agraria, ¿quiénes son los sujetos de la actividad agraria? Son todas las personas que se dedican a la actividad agraria. Porque se le pregunta en el examen, mencione un sujeto de la actividad agraria. Un sujeto. Van a decir el campesino. ¿Quién más? Los bancos. Si un banco se dedica a una actividad agraria, es un sujeto, solo que desde el punto de vista jurídico, institución jurídica. Sujetos del derecho agrario son todas las personas e instituciones que se dedican a la actividad agraria. Entonces, en el sistema capitalista, tenemos como sujetos de la actividad agraria al proletariado agrícola. Los pobres, pues, los que están en malas condiciones en el campo.
los campesinos pobres y los campesinos pobres y los campesinos medios. Luego tenemos lo que es el proletariado agrícola. ¿Quién es el proletariado agrícola? Esta es una clase social formada por personas que no disponen de los medios propios de producción y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, de un sueldo. Aquí estamos hablando de un salario o de un sueldo, pero aquí no estamos hablando de que se está recibiendo préstamos en el sistema feudal en donde existían las personas que recibían grandes cantidades de dinero que prestaban. Entonces, en el sistema capitalista tenemos al proletariado agrícola. A través de los préstamos que hacen para la realización de sus producciones, recibe a cambio de ello un salario. El proletariado, entonces, surge en la revolución industrial. Lo que yo quiero que tengamos claro, cada una de estas instituciones, que cada una tiene sus bemoles. Es decir, que cuando hablamos de un sistema feudal, hablamos de un señor feudal y de un siervo de la gleba. Sistema capitalista, obreros, patronos, sistemas empresarios. ¿Qué recibe entonces en el sistema capital el trabajador? Un sueldo, un salario. Los campesinos, ¿quiénes son? Estos son los que desempeñan sus labores en el ámbito rural, en las actividades agrícolas, ganaderas, produciendo alimentos para su subsistencia y comercialización en el mercado para obtener algunas ganancias. Luego tenemos lo que son los campesinos pobres y medios. Estos constituyen potencialmente una de las fuerzas sociales antimonopolistas, dirigida por la clase obrera. Fíjense pues, constituyen las fuerzas dirigidas por la clase obrera, los campesinos pobres y medios. Sufren de la supervivencia todavía del sistema feudal en el campo del latifundismo, del desarrollo capitalista a la agricultura, de la política del capital monopolista. Entonces constituyen parte de la clase oprimida. Es decir, que estos campesinos pobres y medios constituyen potencialmente una gran fuerza social antimonopolista. Cuando hablamos del sistema antimonopolista, es que se oponen a un sistema del monopolio. Por ejemplo, los Gutiérrez, los Gutiérrez estos que son dueños, creo que de Pollo Campero, entonces los de Cementos Progreso, los Novela, ellos han centralizado y tienen un gran monopolio conforme al cemento que ya, sinceramente, ya se están extendiendo a otros territorios de Centroamérica. Entonces los campesinos pobres y los medios se oponen a sistemas monopolistas que es dirigida, estos antimonopolios son dirigidas por la clase obrera. Estos sufren de las supervivencias aún del sistema feudal en el campo, del desarrollo capitalista de la agricultura y de la política del capital monopolio, que constituye parte de la clase oprimida. Luego tenemos lo que es la relación en el sistema capitalista. Eso es como teoría y como más que todo como aspectos relacionados con cultura general y que tengamos nosotros conciencia de la situación que se da en el sistema capitalista. Dicen, los grandes terratenientes, dueños de la tierra, el arrendante o bien el arrendatario capitalista, toma la tierra en malas condiciones
De la venta del producto saca los gastos, de la ganancia paga el arrendamiento, los productos suben, son de mala calidad por el tipo de tierra. Es decir, entonces, que los grandes terratenientes, dueños de la tierra, se la dan al arrendatario. ¿Por qué arrendatario? Puede ser arrendatario capitalista, desde luego, por el sistema en el que estamos, porque este arrendatario hizo un préstamo a un banco, pero lamentablemente arrendó una tierra de mala calidad y por lo tanto no se le dio la producción que él esperaba. Y la producción que se le dio es de mala calidad por los fertilizantes, por el tipo de tierra y por la época. Entonces, esa relación en una capitalista se requiere también para la producción de tierra. Esto es lo que se requiere para que haya producción. Tierra, maquinaria, equipo, materia prima, mano de obra, trabajadores. Aquí la producción agrícola se distancia de la propiedad privada de la tierra. Primero, al tomarla en arrendamiento al capitalista. Fíjense ustedes, en el sistema capitalista, la propiedad privada, la tierra, se distancia del sistema. Primero, al tomarla en arrendamiento el capitalista. Segundo, los préstamos bancarios con garantía hipotecaria. Los intereses que cobran los bancos vienen a constituirse en renta del suelo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Bueno, es el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que el hombre desarrolla en la producción de bienes materiales. Esto lo miran ustedes en laboral. Entonces, cuando les preguntamos entonces, ¿en qué consiste entonces la fuerza de trabajo? Es lógico. Cualquiera me dice, licenciado, la fuerza de trabajo es el esfuerzo, es lo que el asalariado, la persona que recibe un sueldo, da toda su capacidad física e intelectual, la da en la producción de sus bienes y servicios, en sus bienes materiales. Es lógico que en el examen se le está preguntando, ¿cuál es la fuerza de trabajo, jóvenes? Yo no le estoy preguntando medios, no confundamos los medios de trabajo con la fuerza, porque la fuerza es el conjunto de las capacidades físicas e intelectuales que posee el hombre. Y por último, vamos a ver aquí algo muy interesante. Miren pues, cuando hablamos, no nos perdamos, esto es como que estuviéramos dando una doctrina de lo que es, como que estuviéramos doctrinando a las personas, pero esto es para cultura general de todos nosotros, principalmente para los que van a hacer política, o bien que tengo alumnos que estudian economía y esto se lo saben ellos, puchica, excelente, cuando platicamos hasta me corrigen. Entonces, la ley económica fundamental del sistema capitalista es la plusvalía. Miren, pero me van a decir, licenciado, pero la plusvalía no es cuando un terreno adquiere mayor valor. Mire, aquí lo estamos utilizando desde un punto de vista económico y de un punto de vista de estudio de un materialismo histórico dialéctico. Sí, la plusvalía es cuando se compra un terreno y a la vuelta de la esquina, a los 5 años, ese terreno subió 10 veces más el precio. Pero la ley económica fundamental, entonces, aquí estamos hablando de una ley económica del sistema capitalista, que es la plusvalía. Es el valor que el trabajo del obrero asalariado crea después de cubrir el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia gratuitamente. Es el fruto del trabajo no retribuido al obrero, pues, en otras palabras.
el obrero ya realizó su trabajo de 8 horas y el señor capitalista aún lo mantiene trabajando, está creando plusvalía y esa plusvalía es fruto no retribuido por parte del señor capitalista al obrero. Entonces, hablemos de la plusvalía. Desde el punto de vista marxista, fíjense ustedes, la teoría de la plusvalía. Estas son preguntas de exámenes, pero se las hago tal como se las estoy explicando. Aquí nadie se pierde. El que recibió el curso no tiene necesidad de estar leyendo, solamente lee la pregunta y sabe a qué me estoy refiriendo. Y si es de subrayar, mucho mejor, porque yo ya le estoy dando la respuesta. Entonces, la plusvalía, teóricamente, del punto de vista marxista, también denominada como supervalía o plusvalor. Supervalía o plusvalor fue definida en la obra de Carlos Marx. En esencia, es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se apodera el empresario. Dicho en otra forma, es la esencia de la explotación o acumulación en el sistema capitalista. Recuerdo que había un político que decía, es que nosotros, es cierto, entramos a trabajar a las 8 y salíamos a las 3:30. En efecto, eso es lo que está regulado y ganado a través de las grandes conquistas laborales. Pero este señor quería que se diera más de lo que apenas daban los trabajadores, mal alimentados, mal asalariados, malos jefes, nada de motivación. Nada de motivación. Disculpen que la batería se estaba bajando. Entonces, como consecuencia, y él con guardaespaldas, con vehículos, viviendo en la zona 14, con excelente alimentación, con médico de cabecera. Entonces, ¿cómo se le va a poder exigir a una clase obrera, a una clase trabajadora, a una clase asalariada que dé más de lo que realmente se puede dar? Un ejemplo de ellos, no sé si ustedes están viendo lo que es la academia. Miren, todos los jóvenes fueron a parar al hospital porque les pusieron una nutrióloga que no los tenía bien alimentados. Todos enfermos fueron a parar porque ahora hay que darles de comer chatarra, dijo uno de los críticos. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Miren, jóvenes, pero lo que yo quiero es que ustedes me entiendan realmente cada uno de estos conceptos que estamos analizando y que estamos estudiando. Porque después vamos a entrar en lo que son las fuentes del derecho agrario, las fuentes reales, las fuentes formales. Vamos a entrar a ver otros aspectos relacionados con lo que es los aspectos realmente agrarios en Guatemala. Ahí nos vamos a quedar. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una consulta. ¿El material no lo van a compartir? Sí, todavía no nos han señalado ni fechas de exámenes. Yo les voy a enviar el material. No se preocupen. Gracias, licenciado. Sí. ¿Otra pregunta? No. Feliz tarde, licenciado. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Ahí nos vamos a quedar y nos miramos el próximo día de clase. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Adiós. Feliz tarde.